paz de Dios sea contigo. La palabra nos enseña en Primera de Samuel, capítulo 13, dice: Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército de israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. En el versículo 12 dice: así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. La desobediencia y la caída del ungido. Conocemos la historia de Saúl, que Saúl fue un hombre escogido por el pueblo de Israel y fue escogido por Dios, donde el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Un hombre que tenía un ADN de guerra, un hombre muy llamativo por su estatura, por su físico, como se veía entre medio de los hombres de Israel. Pero Saúl, en este momento, la Biblia nos enseña que ellos estaban en un campo para guerrear contra los filisteos. Vencieron los filisteos, pero los filisteos después, más adelante, tomaron la venganza y odiaron con mucho al pueblo de Israel. Ya Saúl llevaba 42 años reinando sobre Israel, y la desobediencia que llevó a Saúl a la caída fue cuando él ofreció las ofrendas de paz ante Jehová. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 9: de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemadas. Había unos sacerdotes que se dedicaban a quemar la ofrenda. Saúl tomó la posición de los sacerdotes a hacer esta acción, el cual a Dios no le agradó. Él estaba desesperado porque Samuel no llegaba. Él estaba esperando la voz del profeta, a ver lo que el Señor iba a hacer con ellos, ya que los filisteos querían atacarlos, querían destruirlos. Pero la desobediencia de Saúl hizo que muchos del ejército de Saúl se fueran, se escondieron. La Biblia nos enseña que muchos de ellos se escondieron en cuevas, en matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Pero más adelante, la Biblia nos enseña que Saúl, cuando se encuentra con Samuel, Samuel le dice en el versículo 11, Samuel preguntó: ¿qué has hecho, Saúl? Le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para la marcha contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. ¿Sabe? Saúl pensaba que por los años que llevaba en el palacio, por los años que llevaba en su autoridad, él podía con su propia fuerza enfrentarse delante de sus enemigos. No importa los años que tú estés en un ministerio, que tú estés en un llamado extraordinario de parte de Dios, no importa en la posición donde Dios te ha establecido, siempre tenemos que ser dirigidos por el Señor, porque cuando el enemigo trata de atacarte, tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la revelación, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir
por dónde es que puede venir el ataque, para que tú estés siempre atento a todas las acechanzas del enemigo. Aquí fue la caída de Saúl, porque Saúl pensaba que por sus propias fuerzas, por sus años en experiencia, en un reinado él podía vencer y podía ganar la batalla. No importa los años, no importa la experiencia que tú tengas en el camino del evangelio, tú tienes que ser dirigido constantemente, día tras día, por el Espíritu de Dios. Tienes que ser dirigido por Él para que puedas obtener la victoria. Si tú tratas de pelear por tu propia fuerza, tú vas a ser derrotado. David sabía que Jehová estaba con él, y por eso es que David tuvo la victoria delante de Goliat, porque Jehová estaba con él y David dependía de Dios. Cuando tú dependes de Dios, sin importar los filisteos que quieran levantarse en el campo de batalla contra ti, Dios te va a dar la victoria. Es extraordinario porque la desobediencia de Saúl lo llevó a que muchos de su ejército se fueran del lado de él. Muchos se escondieron, estaban asustados por la multitud de filisteos que fueron hacia donde ellos. Por eso es que la desobediencia lo llevó a hacer algo que no le tocaba a él. Cada uno de nosotros estamos posicionados en un lugar para hacer lo que Dios te otorgó. Tú no puedes tomar todas las posiciones porque tienes una grande sabiduría o porque tengas grandes diplomas. Tú tienes que ser dirigido por Dios, porque cuando tú eres dirigido por Dios, vas a obtener, vas a ver con tus ojos la victoria. Lo que Dios depositó sobre ti, úsalo, porque Dios lo puso en tu corazón. Dios te dio ese talento, ese don, para que lo ejerciera. Saúl estuvo 42 años, pero Saúl no era sacerdote para ofrecer ofrendas a Jehová. Saúl desobedeció, Saúl se fue por encima de los sacerdotes, él quiso ofrecerlo como él quiso, y a Dios no le agradó eso. Por eso es que donde Dios te posicionó, tú tienes que operar en esa posición donde Dios te puso. No puedes operar en lugares donde Dios no te ha puesto, porque puedes fracasar. Por eso es que dice, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y dice Samuel, qué tontería, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Esta desobediencia le costó, no pudiera estar su generación, su familia, en el mismo encargo de reinado sobre Israel. La desobediencia te puede llevar a la ruina. La desobediencia puede llevarte a que el legado que tú estás ejerciendo no lo sigan continuando. La desobediencia hace que te puedas caer. La desobediencia te lleva a que fracases por más años que lleves en una posición. Saúl era un hombre que estuvo 42 años en un palacio, pero una desobediencia lo llevó a que su familia y su generación no pudieran estar sobre el reinado en Israel, porque desobedeció a Dios. No importa los tiempos que tú lleves en un ministerio, no importa el tiempo que tú lleves en una posición de trabajo, no importa la posición que tú estés ante la sociedad, si desobedeces a Dios y lo desobedeces, puedes fracasar, puedes ser arrancado de raíz del lugar donde Dios te plantó. Saúl fue totalmente atormentado. Saúl pasó por muchos escenarios después, por una desobediencia que él, pensando que estaba en su poderío, en sus años, en un palacio, podía hacer lo que él quisiera. Esto nos enseña que el ungido, cuando es obediente a Dios, prospera, sigue hacia adelante. Dios lo bendice de manera extraordinaria. Pero si desobedeces a Dios, puedes ser sacado del lugar donde Dios te posicionó. Por eso es que el versículo 14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Pero ahora tu reino tiene que terminar.
la autoridad que tenía Saúl ya estaba por terminarse. La posición donde él estaba ya estaba por terminarse. El Señor había buscado ya a un hombre conforme a su propio corazón, que fue David. Hoy te quiero animar y decirte que no tomes esta condición, esta identidad que tomó Saúl. Por los años, por la sabiduría que tú tengas, tú puedas hacer lo que tú quieras. Sé dirigido siempre por el Espíritu Santo y vas a obtener grandes victorias y grandes bendiciones de parte de Dios. Porque Saúl fue desechado por Dios, sin importar los años que estuvo en un reinado, en un palacio. No importa los años que tú lleves en el palacio. Si desobedeces a Dios, puedes ser sacado del palacio, puedes ser sacado en el lugar donde estás establecido. Dios quiere un David que sea obediente, un hombre que tenga un corazón conforme al de Dios. Y conocemos más adelante que David cometió sus errores, se humilló, se quebrantó delante de Jehová, y Jehová lo perdonó. Jehová estuvo con él como poderoso gigante. Pero Dios ya había escogido a otro hombre. Hay que cuidarse siempre de que Dios no te saque de la posición donde estás y ponga a un David en posición donde tú estuviste. Seamos siempre obedientes a Dios, porque la caída va a traer mucho fracaso. Esta es la palabra que quería compartir a tu espíritu en este hermoso día, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Bendiciones.